Amén. Y la otra forma de comunicarse Dios también es sentir. A veces no es ni ver ni oír solamente, sino que siento. Y eso es una percepción que Dios crea. Para los que tienen el Espíritu Santo, yo la verdad que no veo nada, ni oigo nada, pero tengo un sentir que algo no está bien. Es el sexto sentido natural de las madres, que tiene un hijo por allá lejos y, ay, no sé qué estar haciendo mi hijo. Decir, yo siento que no la está pasando bien. Y el hijo que es tan cobarde y aparte de inútil, mentiroso, dice, está todo bien, pero está muerto de hambre allá a 50 kilómetros. Y la madre dice, voy a ir a verlo. La madre se saca la pollera, se pone los pantalones, como para decir, acá mando yo, ¿qué te pasa, hijo? Y ahí va la madre, porque en su percepción, Dios le estaba comunicando que su hijo estaba pasando un mal momento. Muchas madres fueron guiadas por el Espíritu, por el sentir, ni siquiera por oír o ver. El caso de Pablo Olivares, una madre que oraba de rodillas y Dios le hacía sentir cuando él estaba cada día más enterrado en el infierno. Y en el último instante, el instante donde él tuvo que tomar una decisión con Dios, fue ahí la victoria, porque él había dicho que no se iba a entregar a Satanás. Y el delincuente no lo pudo matar. Él se dio cuenta que algo lo estaba protegiendo. Sentía a su madre. Y por el sentir de esa madre también Dios puso una cobertura en la vida de ese hombre, que para el mundo era un desastre, pero para Dios era un siervo, un hombre con propósito. Y acá tenemos casos de madres que lucharon con lágrimas. Quizás no veían nada o no escuchaban nada, pero sentían todo, porque el Espíritu les hacía sentir. Amén. Y yo tengo algunos métodos, que con esto voy a ir rápido y así podemos... Los métodos que Dios utiliza para hablarnos, hay diferentes métodos. Yo me anoté unos 7 más o menos. 7, pero son muy sencillos. El primero es el testimonio interior. Hay gente que constantemente, aún siendo cristiano, o supuestamente cristiano, siente que aunque él dice que es de Cristo, siente que si se muere se va a ir al infierno. Dios tiene una comunicación interior, nos hace sentir. Dice la Biblia que hay un testimonio interior. Y Él nos testifica que somos sus hijos. Él nos testifica que el día que nosotros cometimos ese paso fundamental de la vida eterna, ese día pactamos con Dios ser hijos de Dios y Él dijo, hijo, ven a mí, eres mi hijo. Amén. Entonces Dios da ese testimonio. Ese es un testimonio constante de nuestro interior, que aún sentimos, como dije antes, el sentir o tener una voz de nuestra propia conciencia o escucharlo porque lo leo en las Biblias, que cada vez que hay algo que me deja en duda, abro las Escrituras, me pongo a orar o siento que Dios me da convicción. ¿No es cierto? ¿A cuántos le da convicción a Dios? ¿Cuántos han sentido que en un momento se sentía, si me muero ahora me voy al infierno? Y dijiste, Señor, sálvame. Y el Señor, estoy contigo. Me pasó el día que me asaltaron, me acuchillaron el cuello, la cara. Y estaba a punto de morir. Perdí el conocimiento cuando entré a la clínica y cuando entré ahí, dije, Señor, soy cristiano, pero la verdad, creo que me voy al infierno. Y vino una enfermera que yo jamás después la vi, lo que me recuerdo tenía pelito enrulado, morena, y tenía esas estrellitas de David.
Y la miré y ella me toma de las manos y me dice, no te vas a morir, Dios tiene algo contigo. Y ahí perdí el conocimiento. Cuando desperté estaba en el quirófano, me estaban operando. Cuando salí tenía la cara así, me habían acuchillado la cara, acá abajo. Y me vinieron a ver, pero a mí me quedó esa mujer. La busqué, la busqué, la busqué y no existía. Dios vino, mandó un ángel, me habló. Ese día hubo un antes y un después. Yo recuerdo la película esa, no sé si alguno de ustedes la vio, una película mexicana, se llama Drogadictos. Que Dios le dio una oportunidad, otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades le dio a ese pobre hombre drogadicto? Hasta que en un momento en el quirófano, cuando se estaba muriendo, en el momento de la muerte, Dios le predica. Y despertó, prácticamente resucitó. Él hizo intentos, sí, porque iba a la iglesia, iba aquí, siempre fallaba, siempre tenía debilidad, pero ese día dijo, esta es tu oportunidad o nunca más. Y ese día fue mi oportunidad. Yo dije, Señor, esto cambia para siempre. Escuchar la voz de Dios desde un testimonio interior. La segunda, la voz del Espíritu Santo, algo que cotidianamente hablamos. El Espíritu Santo nos habla generalmente al inconsciente. Nosotros tenemos una parte que es el consciente, el que está atento y que habla, y ustedes me están viendo. Pero el inconsciente es lo que usted está pensando y a veces hace movimientos o hace atenciones motoras por el inconsciente. O sea, nuestra mente es tan amplia y tan poderosa que tenemos desarrollado no más del 10% del más capaz de la Tierra. Mire, si nosotros estuviéramos al 100%, el Señor se lo cegó el entendimiento a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres pecaron. Si no sabríamos lo que pensaban unos y otros, podríamos vernos desnudos espiritualmente, no de ropa. Cuidado, no dije eso. Por eso esa comunión espiritual en la que Dios habla en 1 de Juan, capítulo 1, 5, que Él es luz. Y si estamos en luz como Él está en luz, sería que estaríamos desnudos y nos podríamos ver nuestra intimidad, nuestro corazón, y no nos podríamos esconder. Yo creo que si esto sucede ahora aquí, si realmente muchos de nosotros morimos de vergüenza. ¿O no? Lo que estuve haciendo, lo que estuve diciendo, lo que estuve oyendo, ¿en dónde anduve? Pero cuando estamos en la presencia de Dios, ¿ustedes creen que Dios no lo ve porque venían vestidos, se vistieron de traje, dieron una ofrenda? No, Dios ve tu corazón. Él ve cómo estás frente a Dios. Por eso, el segundo método que Dios tiene es a través de la voz del Espíritu. El Espíritu te va a decir muchas veces, no lo hagas. O te va a decir, dale para adelante. No frenes. Seguí. Te estoy llamando para esto. Te dije, hacelo. Amén. Tengo unas cuantas de estas, pero vamos a decir cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es la voz del Espíritu Santo? La voz de Dios, el poder, sabe que el Espíritu, todo se hizo por medio de palabras, y para emitir palabras tenemos que emitir voz. Dios tuvo que emitir palabra, hizo el cielo y la tierra, hay poder en su voz. Dios no va a decir algo en vano. Por favor, repare lo que acabo de decir. Dios no te va a decir algo en vano. Dios no te va a decir algo y dice, uy, me equivoqué, no le tenía que haber dicho esto a él. Dios cuando te dice certero, es fiel, indicativo. Présteme atención, por favor. También Dios tiene otro método, es hablarnos por medio de los profetas. Acuérdese que antes, bueno, después vamos a hablar de la voz del Espíritu una vez más, una cosita, pero los profetas
¿Por qué existieron? Porque los hombres no tenían voz de Dios, entonces Dios tenía que comunicarnos por medio de los profetas. Porque ellos eran ungidos y ellos tenían el cielo abierto y Dios derramaba ese rema del Espíritu. La palabra rema es voz directa, porque está la palabra logos, que es voz escrita. La rema es cuando te viene una palabra en el pensamiento que puede ser de Dios o del infierno, o puede ser tuya. Entonces uno debe discernir si es Dios el que te habla. Y aún mismo nosotros quisiéramos que los hermanos que tienen una palabra puedan decirla, pero no se enoja si le digo, mira, esa no es de Dios. No se enoje, porque a mí me tiran palabras de Dios por todos lados, en todo el mundo. Pero hay muchas de esas palabras que son del corazón, de la imaginación, del enemigo. ¿Sabe cuánta gente ha venido falsos profetas a decirme cosas? Y yo me doy cuenta porque el primer falso profeta que te va a decir algo es el que te va a halagar. Siervo del Dios Altísimo, aleluya, y el Señor me dice, hermano, si vos supieras quién soy yo, no dirías todo lo que decís. Porque yo me siento que soy el más inepto. En todo caso, no necesito que los hombres me digan que soy el siervo de Dios Altísimo. Quiero que el profeta me diga lo que necesito oír. ¿Se acuerdan el caso de Naamán? Dice el versículo 2 Reyes 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, ve y lávate en el río Jordán. Tu carne se restaurará y serás limpio. Era la voz de Dios a través del profeta. Amén. ¿Qué es un profeta? Quiero hacer diferencia entre profeta y profecía. Profeta es uno de los 5 ministerios que son la extensión de Jesús. ¿Escuché? ¿No me escucha bien? Repito. Es uno de los 5 ministerios que son la extensión del Señor Jesús. Cuando vos tenés un ministerio así como profeta, evangelista, pastor, maestro, apóstol, es la extensión de Jesús en tu vida. Algunos son más fuertes porque hay dones, o mejor dicho, ministerios que suenan más fuertes. No se cree que el maestro es poca cosa. Gracias a los maestros la iglesia fue restaurada, podemos decir, todo lo que hizo Martín Lutero y todo, eso fue porque era un maestro. No era un apóstol, ni un evangelista, ni siquiera era un profeta. Pero tenemos otros maestros reformadores y tenemos pastores que Dios usó y usa en todo el mundo. Y tenemos evangelistas que Dios usa como si fuera Jesús. Yo me acuerdo cuando surgió Carlos Anacondia, yo al principio le tenía miedo, más que respeto. Respeto también. Respeto a él, me salgo corriendo. Porque lo que anunciaba, lo que quedaba como primer mensaje en aquellos tiempos, era que los cristianos se endemoniaban. Y dijo, ¿cómo va a ser? Entonces todos veníamos perseguidos, estaría endemoniado. Claro, pero él hizo lo mismo que Jesús. Dios le dijo, a ustedes, a vos, te doy autoridad sobre todas las enfermedades y sobre todos los demonios. Y yo no he visto muchos evangelistas con esa unción. He visto muy pocos. Conozco hombres de Dios poderosos. Porque para salir y ser pastor y hacerse el payaso, hay muchos. Pero ser el pastor que da su vida por las ovejas, ese que asumió que su ministerio es la extensión de lo que Cristo hace. En Filipenses 2, 5 al 11 dice, allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús.
el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre, se hizo siervo de los hombres y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué dice ahí? Que tengamos el mismo sentir que Jesús. Si fuiste pastor o si sos evangelista, tenemos que tener el mismo sentir. Los ministerios son la extensión. Los profetas es la extensión de uno de los ministerios de Cristo. Entonces nosotros podemos sentir lo que hizo Cristo predicando, lo que hizo Cristo sanando, lo que hizo Cristo profetizando a la mujer que estaba en el pozo. Lo que hace Jesús. La diferencia entre profeta y profecía, o el don, es que el don de profecía es un don del Espíritu, pero el ser profeta no es un don del Espíritu. El ser profeta es la extensión de Jesús. ¿Me siguió hasta ahí? Quiero ir rápido porque ya algunos me están viendo. La profecía tiene un propósito: dar ánimo, consolación, edificación, exhortación. La quinta es la palabra de Dios, o la palabra escrita. La Biblia nos habla a través, mejor dicho, Dios nos habla a través de la Biblia. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia, y aun cuando no somos capaces o no tenemos esa capacidad de decir, a Dios no me afinó el oído, o no tengo tanto tiempo de oración, pero yo quiero entender las Escrituras. La Biblia es una manera que Dios utiliza para hablarnos también. Las Escrituras. Proverbios dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Átalos sobre tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guardarán cuando camines, te guardarán cuando duermas, y hablarán contigo cuando despiertes. Proverbios 6, 20 y 22. Amén. Y acá vienen las más importantes, o quizás las que más queremos. El sexto método son los sueños. Dios habla a través de sueños. ¿Cuántos creen? Pero hay diferentes tipos de sueños. Hay sueños que son propios. Hay sueños que son la descarga emocional que hemos vivido, y soñé con fulano de tal que me gritó, me hizo daño, o me roba, o me miente. Bueno, uno sueña así, pero sueña porque tiene un sentimiento reprimido. Pero también está el sueño de Dios, cuando Dios te muestra algo que va a suceder, y es Dios el que te habla a través de sueños. La Biblia muestra que muchos fueron profetas, fueron hablado Dios a los profetas por medio de sueños. Y el sueño es una de las formas que Dios tuvo para hablar. Por ejemplo, Josué tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía, porque ese sueño que tenía José no era cualquier sueño, era el sueño que Dios le estaba indicando. El sueño donde él podía ver lo que iba a pasar. Y la séptima, que es una de las más, son las visiones. Hechos capítulo 2 habla que, también lo dice Joel, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre todas carnes, y los jóvenes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños. Amén. Entonces, dijimos los sueños, ahora digo las visiones. Hay diferentes tipos de visiones. Las visiones son revelaciones. Si Dios habla, ¿no? A veces son cosas nuestras, pero son revelaciones de Dios. Es una de las categorías que habla de que somos. ¿Y cómo existen este tipo de visiones? Tenemos una visión espiritual. Tengo un versículo para compartirles. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dio en visión
Ananías, él respondió, heme aquí, Señor. Hechos 9:10. Ahí Ananías tuvo una visión acerca de Pablo y era una visión espiritual. La misma visión tuvo Pablo, que veía al Señor. Nadie lo vio, él sí lo podía ver, porque Dios se le presentó en visión. Se le presentó en una forma en la cual solamente él lo podía ver. Esa es la visión espiritual. También está el éxtasis. Wow. El éxtasis, esto es una definición que yo quisiera explicarles un poquito. Se lo voy a leer un poquito de lo que tengo acá escrito. Es el tipo de visión donde los sentidos físicos permanecen en suspenso durante un momento. Esta es la segunda clase de visión más alta que un creyente puede experimentar. No está consciente del lugar donde está, ni todo lo que tiene contacto con el mundo físico. No es que quede inconsciente, sino que resulta más consciente de las cosas espirituales que de la física. Un ejemplo, el de Pablo en Jerusalén. Dice en Hechos 22, 17 y 18, y aconteció que vuelto a Jerusalén en el templo sobrevino un éxtasis, dice. Volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Vi al Señor que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán testimonio acerca de mí. Hechos 22, 17 y 18. El éxtasis es un estado de suspenso. La persona se pone a orar y el Espíritu Santo, quizás la gente no se dé cuenta, o quizás estés en un lugar y estás hablando con Dios y no te diste cuenta ni en qué mundo estabas, pero estabas con Dios. Y Dios empieza a abrir los cielos, empieza a mostrarte visiones, empieza a mostrarse su presencia en vos. Y digo otra rápida que es la visión consciente, y esta es una de las más fuertes. La visión consciente es cuando una persona al orar o al estar en la presencia de Dios ve cosas que suceden en el lugar. Es la revelación pura, porque le permite estar en una relación natural, pero a la vez el Espíritu Santo le está mostrando lo que pasa en el mundo espiritual. La persona que está capacitada en ese estilo es porque ha logrado desde su interior una relación con Dios y ha practicado lo que dije de principio, la oración y el ayuno. Ha practicado estar orando en el Espíritu. La oración en el Espíritu es tan fuerte, es tan importante. El ayuno es tan fuerte y tan importante. Si ustedes quieren saber de Dios, no busquen libros, búsquenlo a Él. Porque si vos buscas los libros, vas a ver algunos que son delirantes que no creen en nada. Y escriben lo que ellos piensan que es. Pero vas a encontrar a alguien que realmente alcanzó una meta porque está respaldando por lo que dice la palabra de Dios, porque está entendiendo que lo que le pasó a Pablo, lo que pasó a Samuel, lo que le pasó a Eliseo y a Elías inclusive, a Daniel. Yo imagino a Daniel frente a Nabucodonosor. Nabucodonosor desafió a todos sus adivinos para que le digan ¿qué soñó? Y ninguno tiran cualquier verdura. Hasta que apareció Daniel, que no era nadie para ellos. Sin embargo, ¿qué hizo Daniel? El Señor, el Espíritu de Dios, en sueño, le contó cómo era el sueño de Nabucodonosor. Y él tenía certeza que Dios le había hablado, entonces se presentó ante el rey. Y cuando le dijo, usted, rey, tuvo un sueño así, le mostró el gigante, la estatua, el oro, el bronce, el hierro, hasta el barro. El oro, la plata, el bronce, hierro y barro. Y le dijo que el mejor reino va a ser el de él, el que le sigue va a tener menos fuerza, va a ser menor, después viene otro, hasta que llega el último que va a caer. Y el rey Nabucodonosor lo miraba seriamente,
como que lo iba a matar si se equivocaba, y se tira de rodillas. Verdaderamente el Dios de este hombre es el Dios más poderoso del universo. Cuando tú oyes la voz de Dios, deja de mirar otras cosas. Deja de oír a otras personas. No estamos circunstancialmente en el mundo, estamos por propósito, indicados por Dios. El gran problema del mundo es que no quiere oír a Dios. Quisiera escuchar a alguien que me diga cosas lindas. Tendría algo más que decir, pero lo voy a dejar aquí porque ya me excedí en tiempo y yo quiero solamente dejarte el mensaje. Practica, ora, ayuna, lee las Escrituras, nutre tu corazón, ora, ayuna, ora en el Espíritu. Practica. Dios te va a hacer ver, te va a hacer oír, te va a hacer sentir. Dios te va a dar una manera y esa la vas a empezar a descubrir en la medida que tú te niegues. Hoy es el día que empezás. Algunos de ustedes dicen, sí, ya lo vengo haciendo. Bien, no bajes la guardia, dale para adelante. Sigue oyendo la voz de Dios. Pero no te olvides que yo me doy cuenta cuando alguien oye la voz de Dios porque tiene frutos. El que oye la voz de Dios y hace lo que Dios le dice, tiene frutos. Que cuando se equivoca dice perdón, es ese fruto que realmente escucha a Dios. Que no pone excusas. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio, bondad. Si uno lo sabes cumplir bien, no quiere decir que sea lleno, pero significa que vas por un buen camino. Empezar por amor, que es el mayor de todos, con el gozo. ¿Se puede tener gozo en medio de un problema? Cuando estás lleno, sí. Paz, ¿se puede tener paz en medio de una guerra? Por supuesto. Mansedumbre. ¿Cuántas veces, bueno, algunos no tienen auto, pero yo he ido con el auto y casi me choca y se me fue la mansedumbre, casi lo mato. Y ahí me doy cuenta que tengo que seguir rindiendo examen. Dominio propio. Cuesta. El dominio propio no solamente está en las debilidades, sino también en nuestro carácter. ¿Tenés dominio propio? Sobre estas cosas no hay una ley en contra. Ponete de pie, vamos a orar. Espíritu Santo, tú eres bueno. Y Señor, hoy prediqué para mí mismo. Quizá haya alguien parecido a mí y haya dicho, este mensaje también es para mí. Hoy prediqué para Ernesto porque a veces le cuesta. Por supuesto, Señor. Necesito escuchar más tu voz. Necesito negarme más a mí mismo. Necesito que mi corazón sea un vaso que lo puedas llenar tú, Señor. Necesito saber amar como ayer predicaba Matías. Señor, necesito caminar mirándote a ti siempre. Señor, los apóstoles eran apedreados, eran abofetados, eran latigados. Ellos nunca se defendieron. Estaban orgullosos de decir, Señor,
porque para mí el vivir es Cristo y aún el morir sería una gran ganancia. Señor, muchas veces lo pienso. En otros tiempos tenía algún tipo de ambición y hoy lo único que quiero, Señor, es agradarte a ti. Te pido perdón, Señor, si en algo te fallo. Quiero seguir oyendo tu voz, Señor. Señor, Jesús dijo, si mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Las conozco por sus nombres. Y tú nos conoces por nombre porque hablamos contigo. Pero si no oramos, estaríamos totalmente aislados, porque separados de ti nada podemos hacer. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta mañana, que tú sanes nuestro corazón y nos hagas llegar a tu presencia. Porque tú estás, Señor. Porque tú eres un Dios de amor y de paz, un Dios de restauración. Señor, y tú quieres el bien para cada uno de nosotros. Pero, Señor, si yo me he confundido haciendo cosas, viviendo equivocadamente, en vez de oírte a ti, estaba oyendo mi conciencia o estaba oyendo al enemigo. Yo te pido, Señor, que saques de mi camino todo lo que está mal. Quiero vivir para ti, Señor. Esta melodía dice, yo me rindo a ti, Señor. Y en esta mañana quiero hacer lo que dice esa canción. Porque tu Espíritu Santo nos demuestra que nos amas, que siempre estás, que vas a seguir estando. Que, Señor, aunque un ejército venga a confundirnos, Señor, tú vas a estar protegiéndonos. Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu Espíritu, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale usted también de su corazón lo que siente. Dígale, Señor. Yo sé que alguien que está ministrando el Espíritu Santo, está ministrando un niño, también una abuela, un joven, un hijo, una madre. El Espíritu Santo está ministrándote esta mañana. Hoy vas a oír su voz. Y el Espíritu mismo dice, si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Él te está hablando y te está bendiciendo. Yo quisiera que en esta mañana, si hay un corazón triste, angustiado, venga aquí adelante, vamos a orar. Alguien que tenga un problema,